Bienvenidos al Oído de Sebastián. Bienvenidos al Oído de Sebastián, soy Oscar López Noguera, los saludamos al sur de Cali, en la torre del Canal 2, aquí en el barrio Los Cámbulos, al frente de Los Cholados, en esta Semana Santa, prácticamente este miércoles, pues la gente empieza a salir ya, los que no han salido, porque mucha gente ya ha salido fuera de la ciudad de Cali, a diferentes partes, los aeropuertos han estado llenos, las carreteras, en fin, a todos, que es una semana verdaderamente de reflexión, de tranquilidad y sobre todo de mucha precaución en las carreteras. El hecho de que no haya llovido mucho en estos días no significa que no vaya a haber el fin de semana lluvias y sobre todo en la operación de retorno tener demasiada prevención. Ha habido mucha accidentalidad vial en Colombia, tenemos casos muy dolorosos de accidentalidad vial que se han registrado en las últimas horas, pero bueno, ese es el mensaje con el que queremos abrir esta emisión. Vamos con nuestro primer invitado, se trata de Ryan Albarkachi, es el jefe de debate del Pacto Histórico en el Valle. Ryan, bienvenido al Oído de Sebastián. Oscar, buenas, ¿cómo me le va? Gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Ryan Albarkachi es médico de profesión, es un hombre bastante conocedor del sistema de salud. Ryan ha sido un líder muy importante para Florida Valle y su desarrollo profesional, su desarrollo en el tema político le ha permitido llegar a una posición muy importante y estratégica como es el jefe de debate del Pacto Histórico. Pero Ryan Albarkachi en las últimas horas, en los últimos días ha tenido una serie de amenazas, de intimidaciones de un autodenominado grupo de Águilas Negras con unos panfletos. Ryan, cuando uno hace tanto y lucha tanto en la vida por escalar muy buenas posiciones, de luchar por sus ideales y se encuentra con una situación de estas, ¿qué le pasa por la cabeza? Oscar, no, pues en primer lugar, tú lo nombraste, mi formación académica me da una perspectiva de la vida que diría yo es diferente quizás a muchas otras porque hemos visto la enfermedad, la muerte, las dificultades que puede tener una persona al no tener todas sus condiciones de salud de manera, digamos, buenas, por decirlo de esa forma, lo que es una familia, lo que puede generar el dolor o la angustia de una familia en una condición de vulnerabilidad. Y pues en ese sentido, la sensibilidad que podemos tener en relación a cualquiera de esas, cualquier situación con la que tengamos en contacto, pues tiene una perspectiva, digamos, un poco más sensible, diferente. Y en ese sentido, pues ver que quizás cuando uno se ha dedicado a ayudar en el sentido de mejorar su condición de salud o en ocasiones a salvar vidas de una u otra manera, por decirlo de esa forma, pues se siente un poco triste, decepcionado y quizás además hasta preocupado por tener en riesgo la vida simplemente por una convicción política, por una idea política, por intentar, digamos, ejercer un liderazgo social y político. Y pues en estos tiempos en donde hemos hablado tanto de la paz, hemos intentado acercarnos tanto a construir ambientes y escenarios de paz, más desde el orden político, pues que aparezcan este tipo de amenazas, insisto, es triste, es decepcionante y al mismo tiempo preocupante. Esa es como la percepción que tengo yo frente a este tipo de cosas. Bueno, Ryan, pero usted es una persona valiente, es una persona que ha luchado mucho en Florida Valle, de donde es usted oriundo y su familia llegó hace muchos años prácticamente a esta localidad. Usted es una persona valiente, como digo, pero no obstante, pues sí es triste, como usted dice, pero ¿qué han dicho las autoridades? Sobre todo, ya esto está en poder de las autoridades, ¿qué dicen las autoridades y qué medidas se van a adoptar? Oscar, no, de hecho te voy a contar un poco que has insistido en nombrar a Florida, mi pueblo amado, claro está, aunque mi nombre es un poco extraño y es de origen libanés y tengo nacionalidad libanesa, mi familia llegó a Florida hace más de 100 años, fueron los que primero hicieron
el comercio, por decir, uno de los primeros negocios eh, que se construyeron en Florida fue por mi familia y generación tras generación, yo soy la cuarta generación que estamos en el municipio y precisamente, digamos, por ese sentimiento que tenemos hacia el municipio, me lancé a la alcaldía de Florida las elecciones del 2019 sin recursos, sin apoyos, nos fue muy bien, hubo un gran respaldo de la ciudadanía. Sin embargo, la última semana también tuve amenazas, me tocó salir del municipio, voltear por todo el departamento para, pues, digamos, teniendo las medidas de prevención, más porque Florida ha sido un municipio que ha sido golpeado por el conflicto armado de manera contundente y no solamente por un lado o el otro, sino por múltiples actores. Y claro está que la disputa del poder político hoy día, que termina siendo el poder con el que se toman las decisiones, pues genera sin duda alguna, si no están de acuerdo, algunas incomodidades y eso pues puede generar que uno tenga la vida en riesgo. De hecho, en este instante vuelve y me ocurre. Es decir, me ocurrió cuando me lancé a la alcaldía y ahora vuelve y me ocurre cuando ejerzo un rol determinante dentro de la campaña que tuvimos al Congreso y a la Cámara como jefe de debate. Ahí En vemos un ambas listado. oportunidades, Perdóneme, le sí, pregunto, señor. aquí hay un listado del primer boletín, primer comunicado, panfleto de este grupo en el cual están amenazando a usted, Ryan, el Marcacha, Emilio Valencia, Edgar Patiño, a quien conocemos también de su labor social, Alex Quitumbo, Jason Ramos, Cristian Rivera, Liderman Andrade de Dagua. O sea, este es la primera amenaza que hubo a mediados de marzo. Estamos ya un mes después, un poco, 3 semanas después de este, y han seguido las amenazas, Ryan. Eh, realmente, así de este tipo no he vuelto a tener amenazas. Sin embargo, como te contaba, se puso en conocimiento de las autoridades en el 2019 en la condición de candidato a la alcaldía y ahora en la condición de jefe de debate del pacto histórico y no he tenido ninguna respuesta de las autoridades más allá de una llamada a preguntarme la dirección y demás que pues me parece poco pertinente. Se puso la denuncia en la fiscalía, se está haciendo el procedimiento pues para que se haga la evaluación en términos de protección y demás, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y conocemos, por ejemplo, y por lo que ocurrió aquí en la ciudad de Cali hace unos días, donde de una campaña política un extranjero manifiesta posibles conductas futuras eh, que podríamos decir así, muy parecidas a las de el pensamiento paramilitar y claro está que nosotros estamos en otro lado, al otro bando con la disputa del poder y sin duda alguna este tipo de cosas y de escenarios pues lo dejan a uno muy preocupado, lo que ha pasado también en las masacres que hemos tenido estos días. Entonces, no es algo para pensarse, por ejemplo, que es solo un panfleto, que es, digamos, una amenaza y ya. Quizás puede hacerlo y ojalá que lo sea, ¿no? Pero sin duda alguna hay que prevenir, hay que estar atentos frente a cualquier situación. En este instante yo no tengo garantías del gobierno con respecto a mi seguridad. Ryan, ¿usted cree que estas amenazas se originan especialmente por ser en este momento el jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro en el Valle del Cauca y sobre todo después de ese resultado electoral del 13 de marzo? Sí, claro. Yo estoy totalmente seguro de que es eso. Es que, como le decía Oscar, yo he sido médico, he sido docente, digamos, muy ligado a la academia, nunca he tenido problemas con nadie. Por el contrario, siempre he estado en la circunstancia en donde quizás pueda ayudarle a otra persona con lo que hemos aprendido. Y solo y nada más cuando estoy en el tema político es que ocurren las amenazas, y esta es la segunda vez, y más aún aquí en el Valle, después del estallido social, lo que ha ocurrido, y más
Recalco esto con las 5 curules que logramos recoger, que de 0 a 5 ser la bancada más grande en el Valle del Cauca, el 40% de la bancada, logramos hacerlo arrasando en una votación. Entonces, en ese contexto de la ciudad, en lo que está pasando a nivel político y nacional, lo que se está jugando en términos de poder, pues genera un caldo de cultivo bastante complejo en una ciudad como Cali y en un país como Colombia tan violento. Muy bien, Ryan Albarcachi es una persona que está desempeñando un rol muy importante para una campaña política como es la del Pacto Histórico en el Valle. Ryan, ¿qué hace un jefe de debate? Contémosle a nuestros televidentes cuál es esa responsabilidad fundamental que usted está adelantando. Bueno, digamos que lo que tuvimos las pasadas elecciones fue un contexto diferente, una lista cerrada con 13 candidatos para el Valle del Cauca y la lista al Senado cerrada también. Y pues no es lo mismo. Digamos que en unas campañas normales está el gerente de campaña con su candidato y el gerente cumple la gran mayoría de funciones administrativas, quizás algo de organización, de crear un equipo que permita establecer estrategia, agendas, bueno, en general. Entonces es más fácil con un candidato. En este caso, por ejemplo, que fue una lista cerrada con 13 candidatos, la gerencia desarrolló las actividades netamente administrativas y de recursos y demás, y la jefatura de debate entonces, en este caso, desarrolló en conjunto con el equipo de estrategia y los candidatos cómo se iba a definir la estrategia, la agenda, el relacionamiento político hacia adentro y hacia afuera con el resto de actores que tenemos, no solamente los actores políticos con los que podrían llegarse a hacer alianzas o acuerdos en términos, digamos, del acompañamiento del ejercicio electoral, sino también de lo que se podía con la comunidad, el contacto con la gente y el poder establecer los escenarios para que se desarrollaran también algunos debates y demás, como también lo que se iba a llevar a cabo en términos de la opinión y demás situaciones que dentro de una campaña, digamos, tendría que resolverse de manera inmediata en términos de lo político y lo del relacionamiento entre los actores. Bueno, muy bien, pues Ryan, la verdad, a usted lo conozco, sé de su liderazgo social, su amabilidad. Le decía que usted es un solucionador de conflictos, en tema ya de todo lo que se presenta, y pues realmente rechazamos estas amenazas. De verdad le pedimos a las autoridades como medio de comunicación y que en mi caso como periodista que se pongan al frente de una investigación de verdad con resultados, de dónde pueden ir este tipo de panfletos y sobre todo que no se vayan a registrar hechos que vayan a alterar el orden público y en este caso que pudieran alterar y atentar contra una persona como usted, Ryan Albarcachi. Gracias, Oscar. No, y el mensaje final es, se vienen unas elecciones, estamos en un ambiente bastante tenso, de lado, por todo lado. Hemos tenido algunas situaciones complejas en todo el país en términos de seguridad. Esperemos que estas elecciones sean en paz, sean tranquilas, no hayan actos de violencia, que se respeten los resultados cualquiera que sean y que por favor entonces empecemos todos y todas los colombianos a pensarnos en una paz completa, en construir un país que de verdad nos vuelva una potencia mundial. Tenemos todos los recursos y bueno, esa es la idea. Ryan, pues toda la solidaridad, todo el apoyo en estas circunstancias. Gracias por atendernos acá, Luis Sebastián, y estaremos muy atentos a toda la situación. Gracias, Oscar. Que estés muy bien y un saludo a todos. Muy bien, está con nosotros Ryan Albarcachi, es el jefe de debate de la campaña del Pacto Histórico en el Valle del Cauca. Unas denuncias que no deben quedar como una investigación más. Aquí hay algo de fondo muy
complicado y la vida de este líder social, de este jefe de debate, pues corre riesgo y tenemos que, sobre todo, rodearlo y pedirle a las autoridades que haya resultados, que se defina y se establezca de dónde pueden venir estas amenazas. Vamos a una pausa, lo digo a Sebastián, y ya continuamos con un tema muy interesante, el tema de las finanzas personales, el tema de cómo todos podemos crecer económicamente, sin importar, ahí sí no valen ni las ideologías, ni los partidos, ni los estratos, donde todos podemos avanzar en materia económica. Y hay varias alternativas importantes que estuvimos conociendo el fin de semana anterior en la ciudad de Bogotá. Ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Dale un motivo a tu balcón que cambiará el resto de tus días. Una mesa plegable exclusiva, versátil y lo mejor, con talento vallecaucano para todo el mundo. Optimizarte. WhatsApp 318-707-6399. Del 14 de marzo al 20 de mayo es la fecha límite para la presentación y pago de la declaración anual del impuesto de industria y comercio. Conoce más sobre el calendario tributario en www.cali.gov.co. Mi compromiso es con Cali. El Mercadillo en Cali. Bueno, bonito y barato. Del campo a su mesa. Frutas, hortalizas y pollo de la mejor calidad. Sin filas ni estrés. Domicilios 311-712-5628. Al oído de Sebastián, con Óscar López Noguera. Muy bien, continuamos con nuestro siguiente invitado. Él está conectado vía Google Meet desde Bogotá. Se trata de Andrés Aristizábal, es un administrador de empresas, experto en finanzas, con más de 25 años de experiencia en la banca y quien ha optado hoy por trabajar de forma independiente, por nuevas apuestas en las cuales la tecnología, las inversiones y el sector financiero, sobre todo yo diría que están abiertas a oportunidades. Andrés, un saludo en Bogotá, mucho gusto. Buenas tardes a todos, Óscar, qué gusto saludarte. Bueno, Andrés, el tema precisamente de las finanzas personales, creo que la mayoría de gente se acuerda de las finanzas personales cuando llegan las deudas, pero ¿cómo evitar precisamente que lleguemos hasta las deudas y cómo podemos trabajar mejor mentalmente? Y eso, como yo decía, es para todo tipo de públicos, todo tipo de personas, tengan o no tengan muy grandes ahorros, cómo evitar las deudas y sobre todo cómo saber invertir nuestros recursos. Bueno, muchas gracias, Óscar, qué buena pregunta. Ese es un tema que realmente es el principio de todo el tema de finanzas personales. ¿Qué es lo más relevante cuando tú estás en este momento pensando en cómo organizar tus finanzas? Y ahora, más aún con ciertas coyunturas, hacen que se disparen estos intereses. La realidad es que viene un tema que es el primer paso. Tienes que revisar cuáles son tus gastos. Si te das cuenta que lo que tú recibes se va en todos tus gastos, tienes que empezar a analizar qué es lo que está pasando con mis gastos. ¿Son gastos que están relacionados con mi familia? ¿Son gastos que están relacionados con el crecimiento, la capacidad de ahorro? ¿O son gastos que no tienen relación con la actividad que estoy realizando? Entonces, ahí es donde muchas veces encuentras, tengo una tarjeta de crédito que te cobran la tasa de usura, tasas bastante altas. Y cuando tú miras en qué utilizas tu tarjeta de crédito, oye, puede haber ido a un restaurante un poco caro, de pronto de un X o Y presupuesto, que hace que que empieces a tener un momento muy agradable, gastaste un buen dinero, pero además los intereses son muy altos. Entonces tienes que empezar a racionalizar qué tipo de gastos es en el que estoy invirtiendo mi dinero. Un ejemplo, una hamburguesa que Ese vale es el primer paso. Una hamburguesa que vale 20,000 pesos pagada con la tarjeta de crédito puede llegar a costar 38,000 pesos, más o menos. La misma hamburguesa. Pues a una tasa de usura del 30%, estamos hablando que en un año estás pagando fácilmente 26,000, 27,000 pesos por tu hamburguesa. Entonces, ese tipo de gastos es los que hay que empezar en un año.
Ese es que toca empezar a racionalizar y hay que empezar a entender qué es lo que realmente tiene valor para yo endeudarme. ¿Por qué me voy a endeudar? Porque me endeudo para crear valor. Si yo me endeudo para gastar, estoy yendo en el camino incorrecto. No voy a darle valor a mi familia, no darle valor a mi dinero y lo que estoy haciendo es malgastar el ingreso que estoy teniendo. Lo básico, que lo que yo gasto tiene que estar atado a mi ingreso, que tenga una capacidad para poder soportar mis gastos. Y esos gastos tienen que tener, que si yo me voy a endeudar, que es una estructura de apalancarse en un crédito, tenga valor y te dé valor en el tiempo. El tema precisamente es que la mayoría de gente pues va gastando, mantiene el dinero siempre en las cuentas, ya sea de ahorro o la cuenta corriente, en la banca tradicional y no abre las perspectivas hacia lo que ya la tecnología nos está ofreciendo. ¿Qué, sobre todo, qué consejo le podemos dar a todos esos seguidores y televidentes de Al Oído de Sebastián? Claro, Oscar, en el oído de Sebastián yo quiero comentarle lo siguiente. Mira, es a veces retarse uno a pensar de una manera diferente. Si tú te puedes usar una tarjeta de crédito, puedes endeudarte para comprar un televisor, tuviste que tener la capacidad para pagar las cuotas de ese crédito que tomaste o la tarjeta de crédito que utilizaste. Sin duda, tienes esa misma capacidad para ahorrar el dinero y luego gastarlo. Ahora, habiendo mencionado ese pequeño, digamos, detalle, yo quisiera hacer una reflexión que viene dándose de una manera muy acelerada y con muchísimas cosas alrededor de lo que está sucediendo con la tecnología. A raíz de la pandemia, que ha sido el acelerador más relevante en el mundo de la tecnología, y cuando digo, no porque se hayan desarrollado, digamos, tecnologías que no habíamos visto en los 2, 3 años anteriores. No, realmente lo que ha pasado con la tecnología es que nos hemos vuelto mucho más activos en utilizar esta tecnología, porque la pandemia nos obligó al tema. ¿Y eso qué pasó? Que nos empezó a decir que qué otras alternativas hay, cómo puedo pagar el dinero que no tenga que ser de la manera tradicional, si ir a un cajero, sacar un dinero para poder pagar. Y algo tan sencillo como eso empezó a generar un montón de alternativas y de entender que todas las posibilidades que podríamos utilizar para eso. Ahora, ¿qué quiero resaltar acá? Empieza a surtir un tema donde las finanzas personales empiezan a tener a través de la tecnología una vivencia diferente. Y esto es algo que quiero resaltar. Hoy en día hay muchas herramientas que te van a dar la alternativa de decir, a pesar de que puedo estar en Colombia con cierta perspectiva, o estoy en Chile, o inclusive el mismo caso de que ha sucedido hoy en día en Ucrania y en Rusia, que la gente no ha tenido la posibilidad de utilizar el dinero porque han tenido bloqueos del sistema financiero que no lo permiten. Hoy en día hay unas herramientas que te permiten tener la capacidad de tener no el dinero tradicional que puedes tener dentro del país, sino algunas alternativas para poder moverse a tener dinero que puedes utilizar en cualquier lugar del mundo con otro tipo de monedas. Entonces, para no ser muy... hablamos de las criptomonedas, también se pueden hablar de los stable coins, que son herramientas que te dan la posibilidad de tener dinero, pero que no está atado al lugar donde estás viviendo o esa funcionalidad. Pero además te dan la capacidad de poderte mover libremente y utilizarlo en otras partes. Ese ha sido el reto que lo que viene sucediendo con el tiempo es cómo poder hacer que esa usabilidad sea mucho más eficiente, sea mucho más efectiva. Y ahí es donde viene presentándose todo este tema del desarrollo de tecnología. Así que lo que pudimos vivir este fin de semana con Oscar, que tuvimos la oportunidad de compartirlo juntos, es empezar a ver cómo esa comunidad, a través de todo tipo de personas, jóvenes, empresarios, gente mayor, quieren empezar a entender cómo esas herramientas de la tecnología le dan posibilidades de diversificar su dinero, que pueden estar en Colombia, pero pueden tener plata que está de alguna manera sujeta a cómo se comporte el dólar. Es decir, no tengo que estar en pesos, puedo tener alternativas de estar en dólares, sin mucha fricción para poder llegar a ese punto.
otras alternativas. Oiga, Estamos viendo también pueden los haber. videos. Estamos viendo el video de Excelente. lanzamiento de la convención de BI. ¿Qué es BI? Contémosle un poco a los seguidores. Bueno, BI es un tema que ha sido muy interesante y está generando unos cambios muy importantes en darle alternativas a la comunidad. ¿Cómo es esa comunidad? Las personas que entran empiezan a ser parte de BI. Y cuando entran a ser parte, tener alternativas de, oiga, entender cómo funciona esa tecnología, a entender cómo puedo empezar a tener alternativas de tener inversiones diferentes a pesos en otras monedas. ¿Cómo puedo tener algunos retornos de alguna manera diferente a la tradicional que nos ofrece el sistema financiero? Y ahí es donde empieza a ser una disrupción muy importante que viene haciéndole unos cambios a la economía tradicional y a las finanzas tradicionales. Y ahí es donde las personas las están invitando a que la tecnología sea su herramienta principal para poder llevarlos a estas posibilidades. BI te invita a la que tengas la posibilidad de tener acceso a ese tipo de temas, desde cómo entenderlo, cómo hacerlo, cómo educarte o entender cómo aprender y desarrollar esa habilidad, hasta ir inclusive a temas de redes sociales que ya tienes la posibilidad de decir, hombre, no es una red social que me están invadiendo con la publicidad de todas partes, sino que es una red social que te puede invitar y decir, tú escoges qué publicidad te interesa, pero además te va a pagar por aceptar que vas a recibir esa publicidad. Están cambiando la manera de ver las cosas. Ya no es los grandes jugadores de la tecnología como Facebook, como Instagram, que reciben mucho dinero por el tema de publicidad, sino que ya ofrecen plataformas donde puedes entrar a tener la misma accesibilidad de todas estas redes sociales, pero que además puedes recibir dinero, porque esa publicidad se comparte con los usuarios de ese aplicativo. Y eso es lo que es BI. Empieza a tener una comunidad que a través de sus aplicativos les da la posibilidad de organizarse, de buscar una alternativa financiera que le dé un balance entre diferentes monedas, entre tener diferentes alternativas de inversión o de otro tipo de ingresos, a tener la utilización de aplicativos ordenados como una red social y una comunidad para que se pueda beneficiar como grupo, con los mismos intereses, con los mismos objetivos. Eso es lo que podríamos resumir de BI. Así que BI pues viene en una tarea poco a poco, haciéndolo en los últimos 18 meses, pero a raíz de la pandemia se ha vuelto absolutamente relevante, una herramienta para todos los colombianos. Bueno, muy bien, Andrés, pues podríamos quedarnos hablando el resto de la tarde. Realmente fue muy buena la experiencia, compartimos allá en Bogotá. Les vamos a estar contando más en las próximas emisiones. Gracias, Andrés, en Bogotá, por tus aportes al oído de Sebastián. Muchas gracias a todos y claro, con mucho gusto y todas las veces que necesiten, cuenten conmigo. Estaremos. Que tengan una buena tarde. Muy buenas tardes para Andrés, saludos allá en Bogotá. Y bueno, de esta manera cerramos esta emisión de Al Oído de Sebastián aquí en Cali. Recuerden que estamos todos los miércoles al mediodía y este programa además se emite los viernes a las 9 de la noche y los sábados al mediodía. Ya saben, finanzas personales, vamos a seguirles contando para que todos aprendamos y nos apoyemos como una comunidad para salir adelante, para saber invertir y para saber manejar especialmente nuestro dinero que en momentos de dificultades, ya lo hemos vivido como la pandemia, pues tenemos que aprender a adaptarnos tecnológicamente. La tecnología la tenemos en el teléfono, la tenemos en los computadores, pero muchas veces por no conocerla no la aprovechamos en nuestro beneficio, el beneficio que queremos para todos ustedes, los seguidores y televidentes del Canal 2. Soy Oscar López Noguera, nos vemos la próxima semana al Oído de Sebastián.